Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy pastora Betsy Córdoba y esto es Mujeres Valientes. Es una bendición para mí poder estar con ustedes una vez más para compartir otro tema de la palabra del Señor. Y en esta ocasión quisiéramos hablar de la familia. En el programa anterior les estaba hablando un poco acerca de por qué este programa se llamaba Mujeres Valientes. Hicimos referencia a Proverbios 31 y yo creo que muchos de nosotros sabemos que Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. Los primeros 10 versículos o los primeros 9 de hecho de este capítulo está hablando una madre reina a su hijo, hablándole acerca del comportamiento de un rey, de cómo debía de ser él, cómo debía de ser la persona a la cual él escogiera y sobre qué cosas él debía de luchar o defender. Seguidamente, después de esos versículos, viene Salomón a elogiar y a hablar acerca de la mujer virtuosa. Y es ahí donde empieza en el versículo 10 hasta el versículo 22 o 32, vamos a verlo más adelante, pero son 22 versículos que hablan específicamente acerca de la mujer. Y lo inicia hablando de esto. Y quisiera hablarles un poquito para introducirnos y ver cómo el Señor es tan sabio en dejarnos codificado a nosotros el papel que tenemos tan importante en lo que Él quiso crear, en lo que Él quiso establecer. Dice la Biblia en Proverbios 31, versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y creo que todos sabemos ese versículo, pero tenemos que saber algo. Este pasaje de la Biblia, desde el versículo 10 hasta el 32, nosotros vemos cómo está encabezado por una de las letras del alfabeto hebreo. Y cualquiera diría, bueno, pues es un acróstico, es una forma de aprendizaje, pero en realidad Dios estaba dejando para cada uno de nosotros un mensaje escondido, específicamente para la iglesia, pero como habla de la mujer, aplica a nosotros. Y la primera letra del alfabeto hebreo es la letra Aleph. Ahí en tus pantallas tú vas a ver algunas notas acerca de la letra Aleph y quiero que veas en la pantalla esos símbolos que están ahí. Esos son los símbolos de la letra Aleph a través de la historia. Ves como uno de ellos parecería la cabeza de un animal, puede ser un buey, ves la cabeza del animal y fue tomando diferentes formas a su forma moderna que ves, pero esa forma tenía un significado. Las letras hebreas tienen su significado en números, su significado en la letra, diferentes palabras, y esta letra habla de muchas cosas. Habla acerca de un pacto, habla de familia, habla de pertenecer a un grupo, habla de ser enseñado o de aprender algo familiar. Es algo que se refiere al liderazgo del jefe de un grupo, ¿verdad? Como sería el grupo, un ganado, alguien que es líder o cabeza de familia. Eso es lo que significa la letra Aleph. Y también es una letra que inicia la palabra Eshet, que es la palabra mujer en hebreo. Entonces el Señor está diciendo una mujer virtuosa. Lo que hablan en muchas versiones dicen virtuosa, pero realmente esa palabra es la palabra Jail. En hebreo muchos decimos Shail, pero es la palabra Jail y lo que significa es valiente, valerosa, y vamos a ir estudiando poco a poco eso. Fíjate que el libro, Proverbios 31, ese acróstico, tiene también en Lamentaciones su antítesis de lo que está diciendo Proverbios 31. En Lamentaciones 4 y Lamentaciones 2 encontramos también un acróstico, pero lo que nos hemos dado cuenta al estudiarlo es que ves un positivo y un negativo. Por ejemplo, Proverbios 31:10 con la Aleph dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero en Lamentaciones 4:1, por ejemplo, dice, ¿cómo se ha oscurecido el oro? Como el buen oro se ha demudado, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas por todas las calles. Y el 2:1 dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado sus pies en el día de su ira.
Entonces tú puedes ver en estos dos versículos lo contrario a lo que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa el valor de las piedras preciosas. Pero en Lamentaciones vemos cómo está diciendo que ha sido demudado el oro, que las piedras del santuario han sido esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Y en Lamentaciones 2:1 dice que se oscureció a la hija de Sión, que se ha derribado su hermosura. Entonces hay algo que sucede, hay algo que se opone a lo que Dios quiere establecer. Y vamos a ver poco a poco qué es eso que la palabra de Dios dice. Ahora, en Proverbios 31:11, tú puedes leer conmigo: confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ahora, este versículo lleva o es encabezado por la letra Bet del alfabeto hebreo. Imagínate que ya tenemos Aleph, que lo vamos a estudiar detalladamente un día, solamente la letra Aleph, pero esa ya te adelanté que significa asociarse, pertenecer a algo, a alguien, tener un yugo, ser parte de una enseñanza, a una familia, unirte a una familia. Y también es lo que inicia la palabra mujer. Y ahora con el versículo 11 vemos la letra Bet, que es la segunda del alfabeto hebreo, y esa letra significa casa, morada, residencia, templo, y significa el hombre interior, significa habitación, significa hogar, estructura, significa un tesoro, un santuario y un lugar de ascendencia. Todo eso encierra la letra Bet, y eso lo encierra también la mujer virtuosa. Todo ese poema habla de lo que Dios espera que se desarrolle en la iglesia, en su amada, y de lo que nosotros tenemos que aspirar a que se desarrolle en nosotros. Muchas veces el pensar en este capítulo, en estos versículos, nos podría frustrar como mujeres y decir, pues yo no voy a dar la talla de esta mujer virtuosa, o a veces de una manera religiosa y legalista te dicen, bueno, la mujer virtuosa tiene que ser de esta y esta forma, cuando en realidad lo que Dios está diciéndote es: yo te voy a dar estas características, te voy a entregar estas cualidades, pero es a través de la administración del Espíritu Santo y es a través de su gracia. Pero también encierra un misterio muy hermoso que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Solo quiero hablarte de la antítesis de lo que es Bet. Viéndolo en Lamentaciones, te voy a leer solamente Lamentaciones 2:2. Dice: destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Contaminó el reino y sus príncipes. Imagínate lo que está diciendo ahí el Señor. La tienda es una casa. Es la misma letra, la misma palabra Beth, la que significa casa, tienda, lugar de acampar. Todo eso lo encierra. Cuando hay algo que sucede contrario a lo que Dios diseñó, viene una destrucción. Así como viene la destrucción de lo que son las piedras preciosas que vimos en Lamentaciones, que es lo opuesto a Proverbios 31, también lo opuesto a lo que es una casa también trae destrucción. ¿Y qué es lo que nos dice Proverbios 31:11? Confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Entonces está diciendo que confía el corazón, el hogar, el hombre interior, la casa, la tienda, la morada de un esposo. Confía completamente en esa Eshet, en esa mujer preciosa, en esa mujer valiente, valerosa, y descansa en ella porque sabe que va a obtener ganancias. Y no estamos hablando solamente de ganancias de tipo dinero económico, sino que son ganancias a luchas espirituales que nosotros peleamos día con día. Y por eso es que yo quisiera que nosotros viéramos juntos este tema que quiero compartir contigo el día de hoy, en los minutos que nos quedan, y es el hacer un pacto. Hay un pacto familiar que está escondido en las Escrituras, que fue la intención de Dios desde el principio. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios, lo que está diciendo ahí es en el Bereshit, en el inicio, y eso encierra en el Bait, en una casa.
el Señor lo primero que estableció fue un hogar, un espacio en donde poder colocar a su creación, porque para Él es importante ese paso, para Él es importante una familia, un hogar, y de esa manera nos estableció. Y por eso una mujer valiente debe de conocer qué es lo que Dios estableció para ella poder pelear y defender los principios del Señor. Dice en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. El Señor está hablando ahí de una villit, de una casa. Él está diciendo, vienen días en que voy a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Y hoy más que nunca es importante tener a Dios dentro de nuestro círculo familiar. Estamos siendo quebrantados, están siendo atacadas las fronteras, nuestros muros están siendo bombardeados continuamente por el mundo y quieren quebrantar esos muros para poder tener a nuestros hijos y llevar en cautiverio a los hijos de Judá. Esa palabra Berigit dice que el Señor dice que va a hacer un pacto con el Berigit, con la casa de Judá. Quiere hacer una alianza, Él quiere establecer una promesa, Él quiere hacer una constitución, tener una ordenanza, tener un acuerdo, hacer una alianza, hacer un pacto. Todo eso es lo que significa esto. Dios quiere hacer un pacto, quiere que se guarde un pacto y Dios nos está advirtiendo qué sucede cuando hay una violación en el pacto. Y yo creo que nosotras, hermanas, anhelamos tener una casa que está rodeada y sellada por el pacto del Señor. Dios hizo un pacto con Abraham. En Génesis 12:1 lo dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí el Señor hace un pacto con Abraham. Luego enseguida Él hace un pacto basado en la ley. Pero yo quisiera que tú entendieras que la ley es el Torah. La ley son ordenanzas, es palabra de Dios. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está hoy en día vivos porque completa es la palabra de Dios. En Éxodo 19:3-6 dice, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios estaba estableciendo un pacto que se anclaba, que se amarraba a que nosotros escucháramos y obedeciéramos la palabra de Dios. Lo primero es una promesa de su amor y de su alianza, de su matrimonio con nosotros. Y el segundo es un pacto en el cual dice, te tienes que mantener, tienes que seguir, tienes que obedecer la palabra que yo te he dado, porque vas a ser distinto a los pueblos de la tierra. Y luego vemos que hizo un pacto con David en 2 Samuel 7:12. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será mi hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Mire qué promesa tan preciosa la que Dios hace con David. Y yo veo ahí encerrada una promesa para nosotros también. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto la tristeza?
promesa de que en medio de nuestra obediencia, en nuestro servicio al Señor, hemos visto a nuestros hijos flaquear o caer o cometer algún error y se nos viene el mundo para abajo y nosotros pensamos no hay salvación, no hay esperanza, no merecemos servir, no merecemos estar delante de algo. Sin embargo, Dios a David le dijo, aun cuando cometa iniquidad, yo lo voy a corregir. Siempre hay disciplina del Señor y podemos ver eso efectivo algunas veces en la vida de nuestros hijos, pero la promesa de que el cetro de misericordia no se apartará, la tenemos como alianza y como pacto de Dios para con la casa de David. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte que el pacto que el Señor hizo con la casa de David es un pacto que está efectivo en tu vida también. También si eres hijo de Dios y has aceptado a Cristo, la Biblia dice Jesús hijo de David, aquel era hijo de Abraham, también se le llama a él hijo de Abraham. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. El Señor Jesucristo vino a sellar el pacto que tiene con nosotros. Cuando tú vienes a Él, tú te haces parte de un nuevo pueblo, de una nueva nación que tiene con Él una alianza y está establecido un pacto para contigo y para con tu familia. Mira que la palabra bayit o casa significa casa, hogar, significa familia y familias. Dios tiene un pacto con nosotros. Dice la Biblia en Jeremías 31:1, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas serán para mí un pueblo. Fíjate que las familias vienen a ser un pueblo, vienen a ser una nación. Si nosotros como familias cristianas, si nosotras como mujeres valientes empezamos a defender el pacto que Dios ha hecho con nosotros y empezamos a enforzar y a recordarnos y a recordarles a nuestros hijos la palabra que Dios estableció con nosotros como alianza, vamos a empezar a componer familias que son de Dios y esas familias van a ser un pueblo y ese pueblo va a ser una fuerza temible en contra de lo que está sucediendo en el mundo en este tiempo. Dice en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que estamos viviendo tú y yo ahora. Ese tiempo del final. Dice en Jeremías 30:24, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿En qué fin? En estos días postreros, estos días finales que estamos viviendo, nosotros estamos entendiendo lo que es lo importante que es guardar el pacto que Dios tiene para con nosotros. Somos gente distinta, pertenecemos a un reino diferente, fuimos llamados a ser luz, fuimos llamados a ser sal, fuimos llamados a ser la manifestación de los hijos de Dios. Dice en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Déjame decirte que en estos postreros días, si tú has tenido una división en tu casa, si ha habido un problema con tus hijos, tú puedes apelar a esta palabra y clamar al Señor y decirle, Padre, haz volver el corazón de mis hijos, haz volver a esas generaciones que se han apartado. Lo dice Hechos 2:17, y en los postreros días, en estos días en donde vemos toda clase de maldad, toda clase de iniquidad, toda clase de pecado, en estos días dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y tus hijos y tus hijas van a profetizar y tus jóvenes van a ver visiones y tus ancianos soñarán sueños. Este es el tiempo en que nosotros podemos decir, Señor, estoy viviendo en el tiempo en que clamo para que se derrame sobre mi familia, sobre mis generaciones, sobre mis hijos e hijas, esta palabra, para que ellos puedan entender y puedan hablar las cosas que tú dijiste que iban a pasar en este tiempo. Dice Ezequiel 11:20. Yo seré su Dios, ¿para qué? Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplas. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Cuando nosotros lleguemos a estar en los estatutos, cuando andemos en los estatutos, cuando guardemos las ordenanzas y las cumplamos, vamos a ser el pueblo de Dios. Dice Ezequiel 34:31, vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor. Y en el 36:28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios quiere hoy manifestarse como nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a reflejar eso? Andando en sus estatutos, guardando sus ordenanzas y cumpliéndolas. Hoy es el día que somos llamados a dar una declaración de fe, de decir abiertamente, en esto creo y en esto no. Antes no era difícil. Antes no era difícil que tú dijeras que te oponías a una agenda o a otra, pero hoy requiere valentía, porque se te vienen un montón de gente encima de ti a atacarte cuando defiendes lo que el Señor te dijo que defendieras. Pero si tú y yo defendemos, hablamos, establecemos en nuestra casa lo que Dios dijo que éramos, vamos a empezar a ver esa diferencia cada vez más, pero nuestros hijos van a ser receptores de las promesas de Dios. Dice Josué 6:23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela. Una de las promesas de Dios es que va a ser toda tu familia. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tú y todo tu berillí, tú y toda tu familia, tú y toda tu parentela. Entonces no solamente tú, tu esposo y tus hijos, toda tu parentela puede recibir de esta misericordia de Dios, del pacto de Él, de ese guardar de Dios, si nosotros empezamos a proclamar lo que es correcto. Si tenemos la valentía de decir, esto es bíblico, esto no odiando, no rechazando, no marginando, no discriminando, sino que amando con la verdad, amando con misericordia, a fin de que se restauren las cosas y los corazones y las ordenanzas y los preceptos de Dios en el corazón de la gente, a fin de que sean más los que tomen valentía porque tú la tuviste, de decir, Dios no está de acuerdo con eso, Dios sí está de acuerdo con eso. Podemos hacerlo en la misericordia y en el amor del Señor. Dice Génesis 24:38, antes bien, ve a la familia de mi padre y busca entre las mujeres de mi clan una esposa para él. Mira lo que está hablando aquí. Está enviando Isaac y está diciendo, busca de entre la familia de mi padre. Abraham está mandando para buscar una esposa para Isaac. ¿Qué es lo que está buscando? Alguien que sea similar, alguien que conozca, que crea lo mismo que nosotros creemos, lo mismo que él creía, de la misma parentela. Entonces, nosotros tenemos que extendernos, empezar a declarar, abiertamente testificar y buscar lo que es de Dios. La Biblia dice que no debemos de unirnos en yugo desigual, y no te estoy hablando específicamente del matrimonio, te estoy hablando de con qué y con quiénes hacemos alianzas, qué es lo que toleramos, a qué le damos espacio y a qué le decimos que sí porque la sociedad dice que sí, cuando Dios mismo ha dicho que nosotros somos familias diferentes porque somos de Él, y que nosotros unidos como familias nos convertimos en un pueblo y en una nación santa. Dice el Señor que vamos a ser su pueblo y serán mi pueblo. Y esa palabra pueblo es una unidad congregada, una tribu como las de Israel. Es una nación, son gentes, y una nación siempre tiene una cultura. ¿Qué es cultura? Cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno.
¿Qué cultura tienes tú? ¿Qué cultura estás ahorita enseñando? ¿Qué cultura estás fomentando entre los tuyos? Porque es tan importante hoy que definamos cuál es la cultura del reino, cuál es la cultura que la palabra de Dios nos está estableciendo, porque debemos nosotros de tener una visión. La cultura tiene una visión. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive en un grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o un culto. Lo que sí existe son diferentes culturas. También la palabra de Dios dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así ha dicho Jehová, dice Jeremías 31:2. Jehová, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Yo te quiero decir una cosa, el Señor nos ha amado con amor eterno. Nosotros tenemos que definirnos a quién le vamos a servir. O le servimos a Dios o le servimos a los hombres. O fomentamos la cultura del reino o fomentamos la cultura del mundo. Se está haciendo una cultura mundial. Antes era fácil definir quién era de qué país. Ahora se están borrando fronteras porque lo que se está extendiendo es la maldad, la iniquidad, la inmoralidad. Es urgente que tú y yo comprendamos lo que el Señor nos está diciendo y que nos acordemos que Él nos ha salvado. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Yo creo, amada hermana, que el Señor nos llamó desde la eternidad y nos permitió tomar forma de mujeres. Este vaso precioso que nos los dio con un propósito, para que fuéramos valientes y entendiéramos lo que Él estableció en su palabra bendita, para que tú y yo defendamos lo que Él nos ha enseñado. Este es el momento en que nos manifestemos las mujeres, no de acuerdo al feminismo, sino de acuerdo a ese lugar que nos dio el Señor, un lugar de hogar, un lugar de confianza, un lugar de victorias, en donde tanto el esposo como los hijos están seguros, porque tú y yo servimos de un muro atrás y a los lados, para que nuestra familia solo tenga que ver para el frente y hacia el futuro. Nosotras somos quienes cerramos atrás la pared para que ellos no regresen al mundo, para que no volteen su mirada atrás. Nosotras ponemos un muro a los lados para que no entren corrientes contrarias a lo que Dios nos ha dado, y abrimos un camino hacia el Señor, un camino de salvación, un camino que nos lleve a la santidad, a la integridad familiar, a que sepamos lo que dice Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Hoy el Señor quiere atraernos con ese amor eterno y con misericordia. Hay muchos allá afuera que necesitan que tú y yo hablemos de esto, de lo correcto, porque el mundo los está despedazando. El mundo odia a nuestros jóvenes, el mundo odia a nuestros hijos, y por eso los confunde para matarlos y destruirlos. Así que yo te invito a que tú ores en este momento conmigo y juntas le pidamos a Dios poder levantarnos por lo correcto y poder defender la integridad de nuestros hogares y la integridad de nuestros hijos. Ora ahí conmigo: Padre, úsame como un instrumento de guerra. Permíteme levantarme como un castillo, como una fortaleza, Señor. Que yo sea un lugar seguro para mi esposo y para mis hijos. Señor, permíteme como mujer ser un modelo para otras. Si no eres casada, déjame decirte que Dios te puede usar como maestra, como nodriza de otras, que tú puedes ser un tutor para alguien más. Yo te bendigo si estás sola, si eres viuda, si eres divorciada, si eres mujer separada, si eres madre soltera, porque Dios te va a usar, te quiere usar así como tú estás. Él va a cambiar tu vasija y te va a hacer un arma de guerra en contra de Babilonia.
Si tú le dices que sí a Él y si tú te decides a servirle enteramente, Dios te bendiga, mujer preciosa. Sé valiente, levántate y defiende tu casa. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y espero que puedas acompañarme al siguiente tema de Mujeres Valientes, en donde vamos a seguir hablando de este tema específicamente. ¿Cuál es el pacto de Dios para contigo y para con tu casa? Espero poder verte y que puedas compartir este programa con otras. Hasta el próximo, Mujeres Valientes.